Hoy en el Ritmo Vinilo tenemos nuevos discos. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Fue el primer soporte musical y pienso que estará siempre ahí. La calidez del sonido, todo lo que conlleva el vinilo, de limpiarlo, ponerlo, guardarlo. Te centras en lo que estás escuchando. Tú tomas un vinilo, lo llevas a la tornamesa y en el instante que tú tomas la aguja para poner, ese momento creo que es el momento mágico donde te conectas tú con el vinilo y con el contenido del vinilo. Ritmo Vinilo, el sonido genuino de la música de baile. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Ritmo Vinilo. Para quien no conozca Ritmo Vinilo, sea la primera vez que lo ve, pues es un podcast musicultural donde además de intentar poner un poco de música de baile en vinilo, también intento dar un poco de información y hacer pues que esta cultura de baile pues se llegue a un poquito de gente por lo menos, ¿vale? Bueno, tenemos nuevo capítulo número 36, dedicado a hacer los reviews de este nuevo paquete que me ha llegado. Mirad, ya lo he enseñado muchas veces, es un paquete que me llega desde la página web de dj.de, página alemana que podéis encontrar a través de internet y que nos llega, pues mirad, siempre nos llega con la protección esta, nos ha llegado con unas pegatinas. Este paquete lo abrí hace unos días y siempre lo digo, que viene muy bien protegido por estos cantos reforzados que tiene. Bueno, aquí lo tenéis desde dj.de. Me ha llegado este paquete con un total de 8 vinilos, pero lo que voy a hacer a partir de ahora, voy a intentar ofrecer en vez de un unboxing o un review mensual de los vinilos que me van llegando, voy a intentar hacer 2 reviews. Por lo tanto, he dividido este paquete que me han llegado 8 vinilos, voy a poner 4 vinilos esta semana y en el siguiente capítulo, que será dentro de 2 semanas, porque si no lo sabéis y seguís Ritmo Vinilo, pues ya os digo que una semana subo un capítulo, otra semana subo una sesión. Pues bueno, en el siguiente capítulo veremos los otros 4, pero ya que vamos a ver solo 4 vinilos, lo que voy a hacer a partir de ahora, y esta es la novedad, es que pondré un Classic House, un vinilo que luego lo descubriremos, un tema de house clásico y otro diferente al sonido house. Ya sabéis que en este podcast suena mucho sonido house, básicamente es casi total el sonido house de lo que suena aquí, pero de toda esta colección que pongo, bueno, esta colección y el filtro que le he hecho, porque ya es una colección muy grande y he hecho un filtro de un filtro, iré poniendo otros temas que no son de música house, pero que también están en mi colección y que quiero compartir. Pero de momento, antes de empezar, vamos a ver qué 4 discos tenemos nuevos, qué 4 nuevos lanzamientos tenemos para este nuevo capítulo. Mirad, tenéis este desde el sello Upstairs Asylum Recordings, titulado The Sounddowners EP. También vamos a tener el tema de Liam de Bruin desde el sello Health and Felt, titulado Thinking About Dancing. Después tendremos el tema de Opoloco titulado Twix desde el sello Local Talk. Y finalizaremos los nuevos discos de esta semana con un volumen desde Tropical Disco Records, es el volumen número 23. Estos serán los 4 discos nuevos que tocaremos esta semana y además tendremos, como he dicho, un Classic House y un vinilo de otro de los géneros que tengo por aquí, por la colección. Antes de empezar con estos temas, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un repaso a lo que fue la semana pasada, el anterior capítulo número 35 de Ritmo Vinilo, que hicimos el unboxing, uno de los unboxing de abril. Os dejo con el capítulo y enseguida vamos a descubrir qué hay esta semana. El disco de Roberta Amy 326 junto a Jürgen Baumann. Es la voz del abuelo de Kerry Chandler, ¿sí? Muchos discos de 7 pulgadas van
a 45, no, este va a 33. Icon of Light, este es el original mix. Yogo Strauss, me encanta esto. Passion Night de Miro junto a Massimo Urbani. Bien, pues vamos a por el primero de los 4 vinilos que traemos en esta nueva edición, este nuevo capítulo de Ritmo Vinilo. Esto es un EP que nos llega a través del sello de Estados Unidos, Upstairs Asylum Recordings, es la referencia número 9, un sello bastante joven que nos trae un EP titulado The Soundowners, formado por 4 cortes y 3 artistas. Es un vinilo que se mueve entre los 115 y 126 BPM, perdón. La verdad es que un rango bastante grande, pero veremos enseguida por qué, dónde se va y por qué género se mueve ese rango. Esto es un tema que salió en marzo de este año, que a mí me ha llegado hace poquito. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión porque me gusta mucho, sobre todo uno de los 4 temas. Bueno, como siempre hago, vamos a hacer un repasito a todos los cortes que lleva el vinilo y me quedaré con uno de los 4 temas, o escucharemos un poquito más uno de los 4 temas. Este vinilo se mueve entre el sonido Deep House y Jazzy House, y algo que siempre digo y que me gusta acentuar es que hay un lacquer cat detrás de este vinilo, esa persona que se encarga de hacer que el sonido del máster pase a vinilo, pase a sonido analógico de una forma perfecta. Pues aquí es un señor que ya hemos repetido varias veces, Dietrich Schuningmann. Y además tiene el máster de Brian Cage, así que este vinilo os puedo asegurar que suena muy muy bien. Bueno, el vinilo, un EP de 140 gramos, mirad, viene con esta portada, viene con un forro, yo lo he abierto, viene con un forro de plastiquito, ¿veis? Un forro de plastiquito, donde algunos dicen que se les tiene que quitar porque luego se pega a la portada. Bueno, yo lo dejo, yo no soy partidario de quitarlo, porque me gusta que se quede, pero bueno, viene con la portada del sello y además por detrás con toda la información. El vinilo es un vinilo con un gramaje normal de 140 gramos, pero como digo, muy bien planchado y con muy buen sonido. Vamos a hacer un pequeño repasito. Esto que estáis escuchando es la cara A. La cara A, los 2 cortes de la cara A están realizados por el colombiano Felipe Gordon. Este más sonido más Deep House se llama Final Yourself in Orders. Bueno, nos vamos a por el segundo corte. El segundo corte, que es el que voy a destacar y que luego escucharemos un poquito más, también de Felipe Gordon, mucho más jazzy, I'm a Jazz Cat, así se llama. Me encanta, este es el tema que vamos a escuchar. Y nos vamos, mirad, esto es la cara A. Y aquí tenéis la cara B, que es la que vamos a escuchar ahora, ¿vale? La cara A, el primer corte de la cara A va a 120, el segundo corte va a 126, un poquito más rápido, y este que vamos a escuchar va a 120. Ahora ya nos vamos hasta Atlanta, hasta Georgia, para escuchar a Stefan Ringer con esto que se llama You Now, primer corte de la cara B.
Nos vamos a por el segundo corte. Este corte es de la formación Deep Eps, un dúo formado por Brian Neal y Avalon Kaelin. Esto se llama You Got That. Perdón, esta cara es mucho más Deep House, la otra cara también es Deep House, pero el segundo corte se va a esa fusión que a mí tanto me gusta y que Felipe Gordon hace también, que es ese corte Jazzy House. Vamos a ponerlo por aquí. Me encanta esto. Como os he dicho, Felipe Gordon, I'm a Jazz Cat. Este sí, os lo dejo que lo escuchéis un poquito, porque es una maravilla. Este ya os puedo asegurar que sonará en mis próximos sets. Me encanta este tema, incluido, como os he dicho, en este vinilo titulado The Sundowners EP desde Upstairs Asylum Recordings. Con esto empezábamos este capítulo número 36 y ahora nos vamos a ir a por el siguiente vinilo. Este que viene ahora, este especialmente que viene ahora, que viene con esta portada genérica, creo que es el único defecto que tiene esta bomba. El único defecto es que viene con portada genérica. Es un disco, vamos a ir escuchando. Es un disco todo made in Australia. Nos vamos a ir hasta Australia. El sello se llama Heard and Felt. El productor es Liam de Bruin. Es un productor que, como me pasó con Diogo Strauss y con Felipe Gordon, el que acabamos de escuchar, me enamoré en cuanto escuché su música. Pues con esta persona me ha impactado lo que hace. Liam de Bruin. Esto se titula Thinking About Dancing. El vinilo viene con 6 cortes. Liam de Bruin es de Melbourne, de Australia. Es un multiinstrumentista que toca cantidad de instrumentos y lo que ha hecho es, durante la pandemia, grabar todos los instrumentos de forma independiente y luego pasarlos y aplicarlos a la forma electrónica y crear esta maravilla de vinilo. Un vinilo que, como el anterior, digo, va a 140 gramos. Salió en el mes de abril y se mueve entre los 115 y 170 BPM. Enseguida veremos esa diferencia de BPMs. Y que os voy a decir, sonido Jazzy House, sonido Deep House, sonido Funk, ese sonido que a mí tanto me gusta y que me gusta transmitir en ritmo vinilo. Y además, como en el anterior, y esto solo pasa en los muy buenos vinilos, es que el mastering, la persona que se ha encargado del mastering es Dan Illeson, y además tenemos un artwork que lo voy a quitar y lo vais a ver aquí. Mirad, este es el artwork del vinilo, ¿lo veis?
por aquí se puede apreciar, ¿no? Bueno, pues el artwork este es de Macy Everett. Y tengo que decir que este vinilo se ha vendido en 2 precios. Yo no sabía que... Bueno, sí que lo vi, pero no sabía la diferencia de por qué el precio. El otro valía 4 o 5 euros más. Es porque era una edición limitada cuyo vinilo tenía como... o la portada tenía como unos motivos de tela o algo así. No lo he acabado de entender muy bien, pero que yo si lo hubiera sabido pues me hubiera cogido el otro. Pero bueno, este pues está más que bien. El sonido evidentemente no cambia de diferente entre uno y otro. Bueno, vamos a ir viendo. Como os he dicho, 6 cortes a 33 revoluciones por minuto. Nos quedaremos con este, pero hacemos un repaso rápido de todo lo que lleva el vinilo. Este se llama Friday Evening. Sonido Jazzy House, este lo escucharemos luego. Vamos a ver por el siguiente. Este es brutal. Bajamos hasta los 115 BPM. 115 BPM, este tema que lleva Lavender. Este es el original mix. Y luego en la cara B escucharemos el remix de este tema, Lavender. Lo que también utiliza mucho en los temas, y esto lo repetiré muchas veces cuando estemos escuchando sonido jazzy, sonido deep house, sonido funk, siempre hay un sonido que circula sobre todos estos temas, que es el sonido ácido, el acid de toda la vida, el acid que luego se convirtió en el acid house, que provino del disco. Pues ese sonido ácido también está muy vinculado al jazz. Por eso luego escucháis mucho por ahí que hay un género que es el acid jazz, porque los sonidos ácidos siempre están muy vinculados al deep house y al jazzy house. Bueno, nos vamos a por el tercer corte de esta cara. Esto se llama Isolation. Bueno, como siempre digo, vamos solo a destacar un poquito de cada tema y luego escucharemos más en profundidad el primero del corte de esta cara A. Y tengo que decir que esto es un vinilo para sentarte y escuchar todos los matices que lleva, los cambios, los giros, en fin, es brutal lo bien que está hecho esta música. Bueno, es algo exagerado, me he quedado enamorado, se nota, ¿verdad? Bueno, vamos a la cara B. La cara B donde tenéis la información del vinilo. Empezamos por el primer corte. Hemos empezado por 125, luego nos hemos ido a 115 BPM, hemos pasado a 128 y ahora nos vamos a 125. Primer corte de la cara B, seguimos con más sonido Jazzy House. Esto se llama Round Up. Y ahora nos vamos a por el segundo corte. Después del primer corte de la cara A, este es el segundo. Esto hay que escucharlo. Vaya cambios y vaya matices que lleva. No sé ni por dónde ponerlo porque me gustaría que lo escucharais entero. Este es el mismo corte del segundo de la cara A. Se llama Lavender. Es el ZFEX Remix. Que ZFEX son las siglas de Ziegfeld Freedom Energy Exchange, que es un trío de Australia formado por Lewis Moody, Matthew Hayes y Zeg Rickman. Un sonido como más seco, pero es un deep house brutal. Y los sonidos ácidos que lleva, los cambios.
Bueno, va, y ahora ya me voy a por el último de los cortes. Este que hemos escuchado iba a 120 BPM y ahora subimos hasta los 170. ¿Y dónde nos vamos a ir? A por un sonido más jazz funk. Esto no va a 45, lo estoy poniendo a 33. Este tema es como el que se escuchamos en el tema en el disco de Horatio Luna, que había una versión de Miles Davis. Pues esto es así de rápida, 170 BPM para este tema que se titula Kicking. Bueno, va, nos vamos ya a escuchar el tema que quiero destacar. Aunque lo digo, destacar alguno de un vinilo así es algo que no se debe hacerlo. Es por poner un tema un poquito más, escuchar el vinilo un poco más, nada más. Aunque este tema me gusta mucho y el de la cara, el segundo de la cara B también. Estamos escuchando el tema de Liam De Bruin. Toma nota este productor, Liam De Bruin. Esto se llama Thinking About Dancing, el vinilo, a través del sello Heard and Felt. Es la referencia número 25. Y este tema concretamente se llama Friday Evening. Ahí lo llevas, Aquí hay de todo, Hay funky, hay jazz, la percusión jazz, la guitarra funky. Es brutal. Bueno, ahora nos vamos a ir enseguida por ese Classic House que inicio esta semana con este nuevo capítulo. Pero antes te voy a recordar que si lo que estás haciendo es escucharnos, no vernos, escucharnos a través de la plataforma Heardis, que es a través de una plataforma que el podcast se escucha en audio, pues seguramente hagas referencias a portadas de vinilos o a imágenes donde solo las puedes ver si estás viendo el podcast en YouTube. Bueno, va. Quito despedimos a Liam De Bruin con este Thinking and Singing. Lo dejo por aquí. Y ahora sí, nos vamos a por él. Cuando lo enseñe me vais a matar. Voy a por un classic house, aunque tal como lo enseño, muchos pensarán, pues este no es house, si esto es techno, si esto es electro, si esto es synth pop. Si esto es tech house, puede ser que sí que sea algo de house. Bueno, la cuestión es que este tema que algunos lo habréis conocido por la portada, donde hay una persona vestida de la muerte, de Rorschach,
titulado What Else Is There. Lo he elegido porque quería salirme un poco de los estándares de cuando alguien repasa música de Classic House, siempre se va a los temas de los 90, los temas de los 80, los temas de Funky House del 2000, y quería salirme un poco para iniciar ese patrón, que también lo rescataré, también los voy a ir rescatando, pero no quería empezar con ese patrón tan habitual. Por eso he elegido este tema que cogió esa época. Nos vamos a ir 17 años atrás. Estoy hablando de un tema de Röyksopp, que triunfó muchísimo. What Else Is There en aquella época. Röyksopp, no sé si lo conocéis, un dúo noruego que sigue haciendo muy buena música, y que en el 2005, hace ya 17 años, consiguió crear este éxito que sonó en todas las pistas de baile. A mí me encantaba pinchar esto, y era pues es un tema que es donde la música electro house empezaba a reventar y se fusionaba ese tech house con el electro house, se incorporaban sonidos de electro a sonidos house, sonidos techno a sonidos electro, en fin, había unas fusiones ahí de música que todas iban a parar en torno a un sonido ochentero, que era el sonido electro. Por eso vinilos como este llevaban una mezcla tan dispar de géneros en esta cara, que es la cara de Thin White Duke. El mix estaba orientado más al sonido más synth pop o techno pop. Lo escuchamos. Luego teníamos el segundo corte de la cara B, que era este, que era el remix de Vitalik, mucho más techno, ¿verdad? Y mucho más subido de BPMs también. Este iba a 130 BPMs, más techno, electro techno, ¿verdad? Y ahora nos vamos a ir pues al corte que yo pinchaba, que mucha gente pinchábamos, y con el que había un productor que no paraba de hacer buenos temas y además remezclas para todo el mundo, como es el señor Trentemøller, que creó este remix de este tema de Röyksopp, What Else Is There, que salió a través de la compañía francesa internacional y mundial como es Virgin en 2005. Este tema es nuestro Classic House de esta semana, con el que empezamos esta nueva sección, que espero que os guste. Lo escuchamos. Guapo, guapo, ¿eh? Cómo me gustaba a mí esto. Empezando con este Classic House de esta semana y yéndonos a 2005, un tema que lo tenéis
de la formación Röyksopp, que nos sacaron eso como he dicho, en 2005, y que fue un exitazo este remix de Trentemøller, que además, para quien no lo sepa, se hizo en 29, bueno, no el remix, sino el vinilo, en 29 ediciones diferentes. Madre mía, qué locura. Ay, por cierto, antes de cerrar este Classic House, deciros que este tema lo tenéis incluido en el set número 18 que subí y que está dedicado a la música electro y tech house de aquella época. Bueno, va, cerramos el vinilo, por si no lo había enseñado. Aquí tenéis el vinilo, estábamos pinchando esta cara de aquí. Nos despedimos la semana que viene, no, dentro de 2 semanas que habrá un nuevo capítulo. La semana que viene habrá nueva sesión. Traeré, por supuesto, otro Classic House, no sé ni cuál, ni cómo, ni dónde. Bueno, a ver, que se resiste a meterse este vinilo. Continuamos con temas nuevos. Luego, para finalizar, lo que haré es pinchar uno de esos temas de la colección de otro género, que no es un tema nuevo, un clasicazo de otro género diferente a música house. Con eso cerraré la edición de hoy, pero aún nos quedan 2 vinilos recién sacaditos del horno. Mirad, bueno, este nos lleva, no os puedo enseñar mucho de la portada. Esto es portada genérica. Aquí tenéis Opolopo Twix. Este que veis con la info es la cara A. Vamos a ver, lo limpio un poco. Opolopo, uy, madre mía, que esto lo tengo muy alto. Bueno, Opolopo es Peter Major, que con este sobrenombre ha editado estos 3 versiones. ¿3 versiones de qué? Pues el sello Local Tag sacó unas versiones de 3 productores hace un tiempo, y lo que ha hecho Opolopo es coger 3 versiones de esa música y ha hecho, yo diría, reelaboraciones o remixes, no sabría deciros muy bien qué ha hecho concretamente, pero ha cogido y ha hecho sus propios edits. Por eso ha llamado a este vinilo Twix, Opolopo Twix. Y bueno, quien no conozca a Opolopo, si nunca ha escuchado temas de él, es un sueco húngaro, ¿vale? Nacido en Hungría o de procedencia, ya no sé si es de Suecia y vive en Hungría, o nació en Hungría y vive en Suecia, no lo sé muy bien, que ha sacado este vinilazo a través del sello Local Tag. Es la referencia número 122 de este sello, sello también sueco, que en abril nos ha lanzado un cruce entre sonido jazzy, entre sonido disco, entre sonido funk. Pues bueno, eso que pongo aquí en ritmo vinilo. Esta es la cara A, la que vamos a destacar, pero antes de presentar esta cara, vamos a escuchar las otras 2. Mira, la cara B. Esto es del productor de Alemania, Soul Fiction. Se llama... del productor de Alemania, Soul Fiction. Este tema se llama Business y este es el Opolopo Twix. Con mucho rollazo, ¿eh? El vinilo se mueve entre los 120 y 122 BPM. Este va a 120 BPM. El siguiente también va a 120 BPM. Os lo pongo por aquí. Nos vamos hasta un productor sueco que se llama Dirty 2. La canción se llama Moody y esto pues es el Opolopo Twix, la versión de Opolopo. Muy buena, muy buena.
Y ahora nos vamos a ir a la cara A, que es la que voy a destacar. Destacar por decir algo, ¿eh? Bueno, aquí tenéis la cara B. Esto sí que os tengo que decir que aquí vamos a poner la cara A. A ver si aquí lo pone. Mirad, la cara A es de Jamie 326, Jamie Watson, que pusimos, si no recuerdo mal, en la anterior edición un vinilo que había hecho él a través del sello New Groove. Os podéis ir al anterior capítulo que lo escucharéis, muy muy bueno, sonido Deep House muy bueno. Y en este caso, pues este es un tema de Jamie 326 con Masalo, se llama Testify, y este es la versión que ha hecho Opolopo. Muy bueno, muy bueno este vinilo, a cargo de Opolopo, se llama Twix, y lo podéis encontrar a través de un sello que me encanta, que es el Local Talk. Bueno, va, solo nos queda ya un vinilo 1, por repasar, uno de los nuevos, porque finalizaremos con uno de los temas que voy a rescatar de aquí de la colección. Pero antes nos vamos a por el último de los temas. Como he dicho, he recibido 8 vinilos, hoy repasaré 4 y en el próximo capítulo repasaré los otros 4. Este nos llega a través de un sello que también estoy enamorado, que es este, Tropical Disco Records, desde UK, un sello pues que lanza una pasada de vinilos. Y en este caso es un vinilo que es el volumen número 23 del sello. Reúne 4 artistas diferentes. Cada cara tiene 2 cortes, va a 33 revoluciones por minuto. Empezamos por la cara A. Los 4 cortes, voy a destacar uno, pero los 4 cortes no es que sean espectaculares, es que son una maravilla y aprovecharles todos absolutamente. Me encanta este vinilo. Como he dicho, la referencia es el volumen 23 de Tropical Disco, pues es la referencia número 23, mismo peso de 140 gramos. La particularidad es que esto está editado exclusivamente en vinilo, no está en digital. Salió el 4 de abril, hace un mes, y se mueve entre los 117 y 120 BPM. Y pues eso, sonido disco house, sonido new disco, sonido funk, el sonido que suelo presentar aquí en Ritmo Vinilo.
Empezamos por el primero de los 4 cortes. El primer artista de la cara A viene desde México, se llama Clint Eastwood y este tema se llama Cristina. Nos vamos al segundo corte de la cara A. Este segundo corte de la cara A, que luego voy a destacar, escucharemos un poquito más, de Mudena. Se llama Cotton Club. Bueno, va, que este lo escuchamos luego. Nos vamos a la que mirar, esta es la cara A con el logotipo del sello y esta la cara B, donde viene la información, ¿vale? Voy a limpiarlo también. Vamos a poner aquí. Vamos a poner el primer corte de la cara B. Ay, este me encanta, este corte. Sonido muy new disco. Con una incorporación de una voz, a su vez de un sonidos muy jazzy. Tiene unos cambios y unos giros muy buenos. Esto es de uno de los propietarios del sello Tropical Discos, Sartorial, con este tema que se llama Ancient Aliens. A lot of things on drugs. I have seen UFOs split the sky like a sheet. I have had 7 balls of light come off of a UFO, lead me onto their ship, explain to me telepathically that we are all one and there's no such thing as death. Me encanta esos sonidos ácidos con esos cambios de bombo de más amplio a más seco. En fin, tiene unos giros brutal, un bajo muy marcado. Me encanta este corte. Y el último de la segunda cara, el último corte del vinilo, es del colombiano Infrasoul, se titula Cuánto Amor. Bueno, vaya, ahora nos quedamos un poquito con el corte que voy a destacar por elegir uno de los 4. Y este me encanta. Es de Mudena, de Tim Barnett, que le ha dedicado a un club muy conocido, Cotton Club, así le ha llamado a este tema. Estamos repasando el Tropical Disco volumen 23. Me encanta esto. Toma ahí.
Tropical Disco volumen 23 a través del sello Tropical Disco, reuniendo a 4 artistas y cualquiera de los 4 cortes, aunque he puesto este, es espectacular. Bueno, pues antes de irnos a por el último disco del día de hoy, hemos repasado los nuevos vinilos de este 2022. Me voy a ir con un vinilo de esos que tengo por la colección que he ido rescatando y bueno, una novedad que voy a incluir a partir de ahora en los capítulos de Ritmo Vinilo, y va a ser un disco pues que no sea de género house, sobre todo que no sea de género house. Aquí suena mucho género house y yo también tengo muchos temas que no son de este estilo. Pero antes de ir a por el tema, recordaros que tenéis las redes sociales para seguir a Ritmo Vinilo a través del canal de YouTube, de Instagram, de Facebook, Mixcloud, Herdis, y también a través de podcast, de Google Podcast, y de discos donde tenemos unos cuantos vinilos a la venta. Todos los enlaces los tenéis en la descripción del vídeo. Y bueno, a través de esas redes sociales nos dejáis un montón de comentarios. Voy a girar el disco, y así vamos escuchando unos cuantos, vamos escuchando esto y os hago un pequeño repaso de algunos de los comentarios, porque nos habéis dejado cientos de comentarios a través de las redes sociales, un montón, y solo voy a leeros algunos. Mirad, Jeremy Gray, Solar Sessions, desde Detroit, desde Estados Unidos, que nos dice: hoy, madre mía, mi chico ya llega con nueva mierda, así lo ha dicho, con nueva mierda, que se decía a los nuevos vinilos que me habían llegado, y me decía que que su mixer lo tenía todo el invierno encerrado en una caja, y que al verme pinchar, al verme tocar el mixer, le han entrado ganas y que estaba preparando cositas nuevas, y que daba las gracias pues por formar parte de esa idea y darle ánimos a seguir pinchando. Así que para mí todo un placer, Jeremy. ¿Qué más teníamos? Desde Colombia, Sindicato del Vinilo de Medellín, nos decía: bonitos discos. Son comentarios que nos habéis ido dejando a través de Instagram. Después, desde Venezuela, DJ Daniels nos decía: tremendos discazos, me encantan. Desde Argentina, DJ Grande me decía: tremendos temas. Un abrazo para Argentina. Ya veis que nos escriben de todos los puntos del mundo. Juan Carlos Sepa, JC Jaspe Old School DJ, desde Panamá, nos decía: todos están espectaculares, muy buen gusto. Nos vamos hasta Uruguay. Álvaro Corales nos decía: ¿cuál es el 7 pulgadas? Gracias por compartir el 7 pulgadas que pusimos en el capítulo anterior. Era un tema de Monsieur Van Pratt titulado This Jazz. Lo tenéis, todos los enlaces de todos los títulos de los vinilos lo tenéis en la descripción del vídeo. Continuamos con más cositas por aquí. Desde México, nuestro amigo DJ Tito MX nos dice: pura elegancia para el oído. Nos vamos hasta España. En España nos dice Pachi Valerón: mucho nivel, gran música. Pepe, desde España también: ¿qué música más buena pones, amigo? Muchas gracias, un abrazo muy grande, Pepe. Y mi amigo Mano Loop, que me dice: a ver cuándo me pasas una sesión, soy un viejo DJ y me gusta mucho tu estilo. Tengo que decir que Mano Loop a través de Instagram sube un montón de vinilos, tiene una colección enorme y va subiendo un montón de vinilos, os lo recomiendo. Pues bueno, igual que Manolo, tenéis las sesiones para escuchar y para descargar en vídeo en YouTube. En Mixcloud las tenéis para escuchar y descargar, y en Herdis también. Y DJ Daddy Pig Oficial nos dice: el mejor del mundo. Muchas gracias, Daddy Pig. Y nos vamos, pues mira, en YouTube. Nuestra amiga Noelia Capitula, desde Argentina, que nos escribe mogollón de mensajes, comparte historias. Le mando un beso muy grande. Que es gran seguidora, nos dice: muy buen review, Sergio. This Jazz me pareció exquisito, el tema de Monsieur Van Pratt, y Flight of Sagittarius de Diogo Strauss y Passion Night de Miro, los dos temazos, nos dice. Gracias, Sergio, por compartir tu material. Y además nos dice de la sesión que subí, la última sesión, la Jazz House Volumen 5,
Un set exquisito, Sergio, gran calidad musical y unas mezclas impecables. Gracias por compartirnos tu música y tu arte. Pues muchas gracias a ti, Noelia, por compartir tantas cosas, por dejarnos tantos comentarios y por estar siempre apoyando la música de baile en vinilo. Nos vamos hasta Extremadura. Juan Pedro Cotilla, nuestro amigo Juan Pedro de Vinilos de Almendralejo. Visto entero, se refiere al capítulo. Visto entero, eres un crack, amigo, de verdad. Da gusto oír tus vídeos. Gracias por hacerlos. Pues mil gracias a ti, Juan Pedro, siempre por estar viéndonos. Un placer. Desde UK, Italia, digo UK, Italia, porque tiene el corazón dividido nuestro amigo Tino. Dice, muchas gracias, Sergio, por otra gran selección. Se refiere al capítulo anterior, donde incluía un tema de Kerry Chandler y Super, nos decía, un tema de Kerry Chandler. Y sobre la sesión nos decía Another Bring Milan, o sea, un otro mix brillante. Dice, no puedo parar con el tema de Felipe Gordon, Strings of the Afterlife, un tema de Felipe Gordon que incluí en el último Jazzip House volumen sesión, o sea, volumen 5, que está subido a las redes sociales. Y desde el canal de Ronan de Brasil, nos dice, qué gran unboxing, solo buenas canciones. Gracias, mi amigo. Pues gracias a ti, Ronan. Un placer, que además Ronan tiene un canal en YouTube muy bueno también sobre vinilos. ¿Y qué más tenemos por aquí? Así desde Italia, Discos de Greta, que es una compañía de discos que pusimos un disco suyo, nos dice, muchas gracias por poner Passion Night como primer tema de tu set. Pues un placer para mí poner un tema tan bueno de Miro. Y desde Chile, nuestra amiga Sandri80, que es también una gran seguidora, nos dice, de lujo, como siempre, Sergio. Pues muchas gracias a ti, Sandri. Y nada más, saludar a mucha gente y mucha gente que nos deja muchos comentarios en muchos sitios, como es Dipseti, DJ Terrorífico 1990, Alex Figuera y Sergio Somani, entre mucha gente más. Voy a dejar esto por aquí. Mucha gente más que nos dejáis un montón de comentarios y que tengo que estar súper agradecido. Y ya sabes, pues ir dejando comentarios a través de las redes sociales y yo ir rescatando por ahí y vamos leyendo aquí vuestros comentarios, que para mí son muy importantes y muy motivadores. Bueno, y ahora sí, nos vamos a por el último disco, pero antes os dejo, para coger un poco de aire, os dejo con lo que fue el último set, la última sesión que he estado hablando aquí en los comentarios, el último set dedicado a ese sonido que tanto me gusta, la fusión entre el deep y el jazz, el Jazzip House volumen 5. Cómo se nota que suena viejo el disco, ¿eh? Pues sí, es normal, porque esto es de 1991, han pasado 31 añazos de esto, nada más y nada menos. Como os he dicho, me iba a despedir con uno de los discos que no tiene nada que ver con el género house, pero yo dentro de mi colección tengo muchos discos que no pertenecen a este género. He pasado muchas etapas durante mi vida como DJ, he pasado por muchos géneros y al principio estaba muy vinculado a este género, que por aquí en la ciudad
de la comunidad de donde yo soy, en la Comunidad Valenciana, en la zona de Valencia y en la zona de Castellón, era un género con el que llegó muy fuerte la música de baile en los 80 y luego a principios de los 90, con este género que tanto triunfó en Europa, esa fusión entre el techno y la llegada del nuevo trance, que se iba incorporando al techno, de ahí la fusión entre que esto sea un poco más techno-trance. Bueno, pues con esto os voy a dejar. Esto es de Freddy Spins, del dúo formado por Oliver Lieb y Markus Goreisian desde Alemania, que nos traían este tema titulado Hola, 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 como habéis podido escuchar, un tema que nos llegaba desde un sello mítico, Fix Records, un sello alemán que triunfó durante los 90 y no dejó de vender discos. Pues nada, me voy a ir. Espero que hayáis pasado un buen rato. En la semana que viene, no, la otra, que se volverá un nuevo capítulo. La semana que viene tendréis sesión. Volveremos a traer los discos que me han quedado pendientes, discos lanzados este 2022. Traeré un nuevo Classic House y tendré un nuevo vinilo de mi colección para cerrar como hoy el podcast de Ritmo Vinilo. Nada más, pedirte que si nos estás viendo a través de YouTube, pues que te suscribas, que le des a la campanita, que le des al like, que lo compartas con tu gente y que nos recomiendes, que así hacemos crecer la música de baile en vinilo. Y además recomendarte que visites en el apartado de YouTube, el apartado de listas, porque ahí voy subiendo las sesiones, los capítulos y además toda mi colección voy subiéndola poquito a poquito, de uno en uno en vinilo, y así vais echándole un ojo a lo que tengo. Nada más, os dejo con esto. Freddy Spins, hola, hola, hola. Y yo os digo adiós, adiós, adiós. Nos vemos en una próxima edición de Ritmo Vinilo. Yo soy Sergio Benítez y esto, la música de baile en vinilo. Adiós.